Por ejemplo, estamos hablando de una pretensión de parte del trabajador por hostilidad o referidos a un tema de inmovilidad de despido. ¿Cuál es la norma? Se cita la norma nada más. O cuando estamos hablando de indemnización, que también lo pide el trabajador, también tiene señal de cuál es la norma de la existencia de daño legal. No va a haber un daño, ¿ya? ¿Cuál es la norma que tiene amparo para tu pretensión y el derecho que está reclamando? El empleador, en cambio, su prueba está relacionado a ver el tema del pago. Él tiene que preocuparse en demostrar que ha habido pago, o sea que se le ha pagado todos los derechos que le corresponden al trabajador. El cumplimiento de las normas legales, que ha cumplido las normas legales, ¿no? Por ejemplo, si ha cumplido con las normas de prevención, de cumplimiento, en temas, por ejemplo, de salud. Cuando hablamos de eso, por ejemplo, cuando está pidiendo está pidiendo indemnización por daño en cuanto ha sufrido un tema de salud, por enfermedad profesional, y él tiene que demostrar que sí ha cumplido con los parámetros de seguridad, de salud. Entonces, acá tiene que ver, ¿hay un cumplimiento de las normas legales o no hay cumplimiento? Asimismo, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ¿no? Si ha cumplido con los derechos o no, o también el hecho de que hay penalidades, ¿no? Hay penalidades, o hay contratos, hay cláusulas especiales de periodo de prueba, que ya lo he visto más seguramente en los temas anteriores. Periodo de prueba, hay cláusulas especiales de penalidades, si te vas, no te vas, hay cláusulas especiales para poder tener capacitación. Entonces, ese tipo de cláusulas especiales, como he visto según el tema de modo de contratación, también tiene que mostrarse si ha cumplido o no ha cumplido. Y el tema de la extinción o la exigibilidad, por referido al tema del despido, ¿no? La existencia de un motivo razonable distinto al hecho de sí. Se tiene que demostrar razonablemente que el hecho ha ocurrido para poder supuestamente poner fin a la relación laboral. Y el estado del vínculo laboral y la causa del despido. El que tiene que señalar que ha habido, que no es trabajador, es el empleador. ¿Ya? Antes, la obligación de demostrar que era trabajador era el demandante. Ahora no, ahora es tu empleador tiene que demostrar que no es tu trabajador. La carga ahora es para el empleador. ¿Ya? Y por eso tenemos unas presunciones importantes que va a asumir el juez, que están en la norma. Ya habíamos visto más o menos algunos, pero estos son los principales. Incluso esta presunción de laboralidad ya se está aplicando a nivel administrativo. ¿Cómo a nivel administrativo? Primero vamos a explicar de qué se trata y después voy a decir cómo está aplicando a nivel administrativo. El 23.2 de la norma señala acreditada la prestación personal de servicios. ¿Qué quiere decir acreditada la prestación personal de servicios? Si yo pruebo que he sido trabajador, pues acreditada la prestación personal de servicios. ¿Ya? Se presume la existencia del vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. Si yo le digo al juez, oye, yo te pruebo que yo he sido un trabajador, que yo he prestado servicios para ellos, y entonces esto se presume que sí hay una relación laboral. Y ahora la pregunta es, ¿cómo pruebo yo, cómo acredito que hubo una prestación laboral? Fácil. Esto está referido a los tres elementos de la relación laboral. Estamos hablando de la subordinación, la prestación de servicios, o sea, la apuesta, simplemente ni siquiera que se haya dado la prestación, sino simplemente la apuesta de la fuerza a disposición del empleador y el otro de la remuneración. Entonces, al presentarse los elementos de la relación laboral, simplemente tú acreditas el hecho de que pueda ser un trabajo. Ahora, muchas veces no es fácil de poder demostrar tus elementos. La remuneración es muy fácil, ¿no?
Porque por lo general el empleador siempre es tonto y lo que hace es bancarizar. Porque ahorita es más fácil bancarizar. O sea, son muy pocos en la actualidad que siguen pagando a la mano, muy pocos. Por lo general, y encima, ¿sabes cuál es el problema? Le abre cuenta sueldo. ¿Ya? Encima le abre una cuenta sueldo. Ni siquiera le dice, hoy tú ábrete una cuenta, me traes el número de cuenta y yo te voy a pagar esa cuenta. No. ¿Por qué? Porque le conviene seguir trabajando su parte administrativa o de gestión que hace que esté. ¿Con qué banco trabaja? Con el Continental. Y entonces, ¿sabes que anda el Continental y abre una cuenta sueldo? ¿Por qué? Porque es más fácil para pagar, empezando de ahí nomás ya es más fácil de probar. ¿Ya? Entonces, lo recomendable, les estoy diciendo que es una prueba muy fácil de cuestionar el hecho de que es una cuenta sueldo. Entonces, lo mejor es que no sea una cuenta sueldo o que sea la ¿no? Entonces, para eso, no hay ningún problema. Pero si hablamos del otro elemento referido a la prestación laboral, o sea, la puesta a disposición, tampoco no es muy complicado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque simplemente ahí lo que tú dices es: tengo memos, tengo documentación, tengo correos donde yo evidencio que yo he trabajado para ti. ¿No? Entonces, sí hay algunos elementos donde yo puedo demostrar que sí hubo una prestación. El problema es en la subordinación. La subordinación es un elemento de los tres que es un poco más complicado de demostrar, porque ahí un poco sí se cuida, ¿no? ¿Por qué? Porque la subordinación implica que el empleador haya cumplido con sus funciones que tiene, el de sancionar, el de administrar o gestionar el tiempo, ¿ya? El de gestionar, coordinar con el trabajador las labores que tiene que hacer. Entonces, eso de ahí normalmente muchas veces no lo dejan en papel y no en correo. O sea, es difícil, o sea, es bien complicado, ¿ya? Entonces, para probar la subordinación tienes que ver tú que has recibido órdenes, que has llegado tarde. O sea, siendo trabajador se te llama la atención, llegas tarde, te pide que marques tarjeta. O sea, todas esas cosas referidas al tema de la subordinación, a veces cuando está por recibir honorarios no lo hace el empleado, se cuida. ¿Ya? Pero hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, ya en la actualidad ha habido casos donde se ha resuelto, ya es un tema real, donde el juez ha resuelto a favor del trabajador con las fotos del Facebook. ¿Ya? Porque lo que ha hecho es simplemente verificar y ver si es que hubo o no supuestamente más allá de la relación o subordinación. ¿Por qué? Porque el empleador, no en la página de la empresa, sino en su página personal, ya de Facebook, era loco fotos, ¿ya? Le colgaba fotos, ¿no? Foto que era, foto donde está trabajando, foto de su sitio, foto de sus trabajadores, ¿no? Y en la foto de sus trabajadores, acá con mi fulanito, ¿no? En el trabajo. Acá sí, ¿no? Pero o sea, era también un trabajo, porque fue un trabajo del abogado, porque como tal, todas las fotos estaban ahí y tenía acceso a través de un trabajador, ¿no? Porque estaba ahí como su amigo, no sé qué tenía que hacer la foto. El historial, y había varias donde salía el trabajador. Y había uno que decía, acá con un chiste en el trabajo. ¿Y qué hacía ahí? Pero lo más grosero de todo era para decir, por ejemplo, que no, para demostrar que sí era trabajador, por ejemplo, la actividad del Día de la Madre. Todos los trabajadores salieron a almorzar. Y ahí está la foto. De acá celebrando el Día del Padre, y ahí estaba ahí. ¿Qué hace ahí si no es trabajador? ¿Ya? Y lo que llevó a determinar al juez, o causar convicción en el juez, para ver si sí es trabajador,
es porque un argumento también válido, ojo ese argumento, por favor, para los que litigan con el empleador, que también el juez dijo que sí es un argumento válido, decía, pero señor juez, que esté invitado a la celebración por el Día del Madre, que esté invitado a la celebración por el Día del Padre no implica que sea un trabajador, porque acá no se ha demostrado que no se le haya invitado a él sin necesidad de ser trabajador. Entonces, eso no puede ser, ¿no? Es un argumento interesante, ¿no?, que utilizó el abogado, ¿no?, pero era un invitado más, ¿no?, donde está acreditado que todos los que están ahí son trabajadores. Aunque la práctica propiamente de la celebración, día festivo y la Día del Padre, la haya organizado la propia empresa, porque hay lugares, hay empresas o instituciones donde no celebran y los trabajadores se ponen de acuerdo y se van a tal lugar a celebrar. Sí, pero el problema es que era la cuenta de la empresa, ¿no?, que él decía, acá celebrando el Día del Padre, pero lo que le causó convicción fue la foto, ya, dos fotos, por el día del trabajo y por el aniversario de la empresa. Entonces ya igual, ¿no?, el día de trabajo, el día que haces para la casa, ¿no? Y en el aniversario, también pues en el aniversario, ¿qué haces celebrando el aniversario de la empresa? Entonces no. Puedo entender, señor abogado, que esté invitado, de repente podemos decir que es pareja de uno de los trabajadores en el Día de la Madre, en el Día del Padre, ¿no? Es más, igual me causa sospecha, dijo, no, por el Día de la Madre, pero el Día del Trabajo, ¿no?, y sobre todo el aniversario de la empresa no tiene sentido. Ahí sí hay un sentido. Una consulta. En el caso de, como usted dice, subordinación, el pago del sueldo en la cuenta sueldo del trabajador, ¿no también se serviría? Sí. También sería un comprobante de subordinación, porque tendría un sueldo, bueno, recibiría un sueldo, ¿no? Sí. O sea, si no está como trabajador, si no está en planilla, para hacerlo claro. Claro, pero si existiera una cuenta sueldo que ha creado la empresa que está pagando ahí, también sería una prueba de subordinación. Es un indicio que vamos a ver ahorita también, que son los indicios. Es un indicio, un elemento para poder determinar que es un trabajador. O sea, está mal usado, ¿no? Porque por lo general, si quieren hacer eso, se le pide al trabajador, oye, ¿sabes qué? ¿Tienes una cuenta? Sí, ¿dónde? ¿Qué banco? En tal banco. Y traes su cuenta. Pero el problema es que por facilidad de trabajo de la empresa, es que quiere que sean todos de la misma cuenta con la que trabaja, del mismo banco con el que trabaja. ¿Por qué? Porque es más fácil, me llena la planilla, esto es más fácil. ¿Sí, tú qué ves eso en cuanto a tema de contabilidad? Claro, pero mayormente las empresas grandes hacen eso, ¿no? Para facilidad, como se dice. Pero no facilidad para el trabajador, sino para la empresa. Entonces la empresa corre el riesgo que es un elemento contingente después para la empresa. Es un problema para ellos. Pero en realidad, lo cuestionable no es la cuenta, lo cuestionable es que no esté como trabajador, ¿no? Lo cuestionable es que no esté como trabajador, sino que el empleador le esté sacando la vuelta a las normas y no lo quieran reconocer, ¿ya? Entonces, les decía esto, que es uno de los más importantes, y les cuento que ahora último se está dando porque está dándose un operativo a nivel administrativo. ¿Por qué a nivel administrativo? ¿Por qué administrativo, doctor? La SUNAFIL está empezando a hacer unos operativos de inspección para verificar si es que hay trabajadores que corresponden estar en planilla. ¿Ya? Entonces, hay un elemento que está incluso, que es un debate ahorita, que se está cuestionando: ¿el inspector tiene facultades para poner en planilla, o sea, para exigir al empleador para que le ponga en planilla? Entonces ya está ahorita el debate, ¿no? Pero al momento de fiscalizar, ya hay un protocolo, hay unos elementos como un checklist para verificar: ese trabajador está supuestado de hacer unas cosas, tiene el chaleco, tiene el insignia, ¿por qué no está en planilla? ¿No? Entonces, lo que está haciendo la facultad del empleador, del fiscalizador, no es decir, hoy págale su beneficio, págale lo que no le ha pagado, desde cuándo trabajan, no, simplemente meter en planilla de capacidad. Entonces, pero si ya tiene esa acta,
Cuando es alta, pues el trabajador en menos al Poder Judicial y pide que le paguen desde que empezó a trabajar. Entonces, el inspector no lo va a hacer, pero el trabajador lo puede hacer. Entonces, esas cosas ya están empezando a dar. Son nuevas. Bueno, la presunción de derecho lesivo alegado, ¿ya? Que es referido a favor del trabajador. ¿Qué es eso? En aquellos casos en que la demanda y en la prueba actuada aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del derecho lesivo, o sea, que yo estoy pidiendo, por ejemplo, una reposición, que me paguen utilidad, beneficio, ¿no? Entonces, si claramente se presentan indicios que permitan presumir la existencia del derecho, el juez debe darlo por cierto, ¿ya? Es lo que les decía hace un momento, desde el inicio, que el juez puede presumir, más aún si no hay una contradicción. Salvo que el demandante haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Puede ser lo que hablamos un momento, que yo les pedí por esto, tomé las medidas, yo cumplí con el procedimiento, pero sin embargo el demandante considera que no, que sí había un despido justificado. La presunción a partir de la conducta de las partes. Esto se está dando bastante en las audiencias por la propia declaración del demandado. ¿Ya? Acá se cumple eso de que la frase que dice el pez por la boca muere, ya se da bastante esto. ¿Ya? Te voy a explicar por qué. El juez puede extraer conclusiones en cuanto a los intereses de las partes atendiendo sus conductas unidas en el proceso. Esto es particularmente relevante cuando la actividad probatoria es obstaculizada por una de las partes. En otras circunstancias se entiende que obstaculiza la actuación probatoria cuando no se cumple con la exhibición ordenada, se niega la existencia de documentación, ¿ya? Entonces, lo que les decía, por ejemplo, al inicio, cuando presentan la demanda, dice el demandado tiene que presentar la planilla, la boleta, y no lo presenta, ¿no? No lo presenta y simplemente por considerar que no le corresponde. O simplemente presenta una o dos cosas. ¿Qué pasa aquí en estos casos? El juez puede presumir que lo que está haciendo es obstaculizar, yo presumo que sí es, que sí es, ¿ya? Pero el tema en cuanto a las declaraciones es que ya me ha tocado casos donde eso generalmente es el demandado, ¿ya? Estábamos en una audiencia, yo estaba como co-demandado, ¿ya? Como co-demandado, y el juez pide la declaración al otro co-demandado, ¿no? Y le pide las preguntas generales, ¿no? ¿Conoce al trabajador? ¿Qué actividades hacía? ¿Se le pagaba, no se le pagaba? Etcétera, los generales, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, decía que era un trabajador de vigilancia, ¿no? Y que era gerente, yo nunca lo conocí. No, nunca lo conocí, yo tengo conocimiento que él es un trabajador, ¿no? Y el juez le preguntó, ya, pero usted no sabe qué vigilantes, qué labores son los vigilantes. Bueno, yo soy trabajador, antes de la gerencia estaba en tal parte, pero nunca lo vi, no sabía qué labor realizaba. Yo como gerente recién me he enterado de que el vigilante es esto. Ya, cuando se enteró usted que hay una demanda del trabajador, ¿no le han pedido que tiene que contestar tal cosa, ¿no? Tenía que traer esos documentos. Sí, pero es el tema del contador, el contador nunca nos mandó la información. Yo he venido porque tenía que cumplir lo que la abogada me ha dicho, ¿no? ¿Cuántos vigilantes existen en su empresa? Uno. Ya. Usted sabe que el vigilante trabaja de tal horario a tal horario. Sí, me han comunicado que sí. Ya, muy bien.
¿Hay una puerta principal? ¿Hay dos puertas en la empresa? ¿O solamente hay una sola empresa? Una puerta de ingreso. Sí, hay una sola puerta de ingreso. Los que tienen auto y los que transitan a pie, ¿igual van a ingresar por esa puerta? Sí, es igual, porque los carros se dejan en taxi, ya muy bien. Cuando usted ingresa, ¿usted se ha percatado que hay un vigilante? Sí, todas las veces que yo he ingresado, sé que hay un vigilante, ¿no? Hay vigilantes más, dice que nos abre la puerta. Ya. ¿Desde cuándo trabaja usted? Desde tal fecha. Ya. El vigilante que usted ha visto desde tal fecha, ¿no sabe que es el señor que está ahí? No sé. Él trabajaba desde el 99 en la empresa, el gerente, ¿ya? Y el trabajador de seguridad trabajaba desde el 2004. ¿Ya? Entonces, él sabía que había entrado después de que él estaba trabajando. Entonces, el juez extrajo esa información de la declaración y le dijo: ¿usted sabe que es un trabajador de seguridad? Sí. ¿Es uno solo? Sí. Ya. En la planilla sabe que está tal persona y ese trabajador está reclamando aquí presente, ¿trabajó o no trabajó? Yo no sabía, pero no entiendo. Usted me dice que todo el tiempo que usted ha trabajado, el que le abrió la puerta era un trabajador de seguridad. ¿Es cierto, sí o no? Ya. Entonces, debe entenderse que el trabajador de seguridad trabajaba entonces en la empresa, claro que sí. Ya, muy bien. Entonces, como usted está señalando que hay un trabajador de seguridad en su empresa y debería estar en planilla, ese trabajador se lo presento a este señor. ¿No? Y entonces le dijo: yo no sé si usted abre, si le abren todos los días la puerta, no se da cuenta que es el mismo señor. Al final el juez le dijo: usted me está diciendo en todas sus respuestas que hay un trabajador y el señor está trayendo los medios para señalar que sí ha trabajado en la empresa. Ahora, si usted se recuerda o si usted se está negando a reconocer que es él, eso no quita el hecho de que con la información que usted me ha dado, como seguridad corresponde a la pregunta. ¿No? Y muchas veces el juez le hace preguntas al empleador que no hace que intervenga el abogado, porque el abogado interviene solo y después el empleador también, el representante de la empresa también interviene solo. Y lo que ocurre es que a veces el juez ya con cierta pericia la hace caer en contradicción, ¿no? Si le dice: pero ¿y esto? ¿Y esto? Pero usted ha hecho esto de acá. Entonces asume entre algunas cosas y lo relaciona con alguna documentación que tiene y al final, si no hay sustento, lamentablemente se falla con el trabajador, a pesar de la mala actuación, ¿no? Porque sí le correspondía el derecho al trabajador, ¿no? En todo caso mal, porque el empleador ha actuado irregularmente. Hubo un periodo que una persona estuvo con 2 años con recién por honorarios y de ahí entró a planilla. Ya, y trabajó 10 años. O sea, trabajó 10 años en total, 2 años con recién por honorarios y 8 años en planilla. ¿Ya? Igual en la declaración del empleador le preguntaron: ¿es trabajador? ¿Es trabajador? No le dijeron: bueno, no, sí, no trabaja. ¿Ha trabajado con usted? Sí. ¿Desde cuándo trabaja? De tal fecha. Entonces, ¿qué labores hacía? Hacía estas labores y después ciertas labores. Ya, entonces, usted está declarando que ha trabajado y en un codazo del abogado. No digas eso, de ahí. Ha pasado que cuando se le interrumpe y le quiere corregir el abogado, ha pasado, incluso me lo han hecho a mí también: señor abogado, siéntese atrás, no intervenga. ¿No? La declaración tiene que ser espontánea, libre y sin ningún tipo de reacción de las partes. Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso? Siempre es trabajar siempre con el empleador, el representante, las posibles respuestas o cómo manejar la audiencia ante un proceso, ¿no? En cuanto al empleador y en cuanto al trabajador también, ¿no? Porque al trabajador también le van a preguntar, le van a hacer preguntas y él tiene que adecuarse a lo que es la documentación que ha presentado.
Entonces, ser preciso, dar los elementos principales en los cuales se verifica que había ocultación, estas cosas de foto. Por ejemplo, una vez salió, no me había dicho el trabajador, y dentro de no se puso dentro de la demanda, nada, ¿no? Pero en la conversación con el juez, que justo fue una prueba de oficio, fue el que decía, no, sí, pero no hay alguna comunicación entre ustedes que se haya dado, ¿no? Para ver el tema de la subordinación. No, como que algún memo, no, pero esto. ¿Y cómo le daban las órdenes? Todo, no, nunca nos daban la orden. Ah, pero hay un chat, dijo, que están todos los vigilantes. Hay un chat donde estamos todos los vigilantes y, por ejemplo, para ver un cambio, para ver que entra un trabajador o hay algún ingreso de mercancías, lo que sea. Ahí está. ¿Y usted es lo? Sí, ya, muy bien. Señor, ¿usted reconoce que hay un chat y dice que usted está ahí? ¿Dice eso? Sí. Primero dijo que no. Entonces sacó su celular y dijo, acá está el chat. El celular, lo hizo ver, lo marcó como prueba de oficio. Señor, ¿su número está? ¿Reconoce que está? Sí, entonces sí, pero es un tema de coordinación, pero es un tema de... No me importa para qué fue creado ni cuál es el uso. ¿Es cierto esto y te forma parte de esto? Sí, porque los jueces son bien estrictos, los laboralistas, ¿no? Sobre todo los trabajadores, son bien espesos en cuanto al empleador, porque incluso quieren justificar, ¿no? Y después no dicen, no le estoy preguntando esto, simplemente respondan eso. O hace preguntas cerradas simplemente para que tú digas sí o no, y ahí tú sacas sus conclusiones, ¿no? Entonces, esos tipos de preguntas donde tú sacas conclusiones, o las preguntas cerradas son importantes que utilice el juez también para un interrogatorio que sea favorable para nuestra justicia. ¿Ya? Entonces, eso es justamente lo que les decía, de que por ahora el pez por la boca muere, porque muchas veces simplemente con declaraciones. En las sentencias van a ver, por la declaración del empleador que dijo tal cosa, en las sentencias ahora dicen eso. Por la declaración de tal, a minutos tal, ese poder. ¿Ya? ¿Cómo existe la distribución de la carga de la prueba? Les decía hace momentos que dieron unos indicios, no necesariamente todos son pruebas plenas, ¿no? Hay algunos elementos en los cuales se va a demostrar que se presume, así como hay en penal, algunos elementos en que me hacen asumir que sí realmente le corresponde el derecho, sin que haya una prueba plena, ¿no? Por eso el juez debe dar por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes, como vemos en un momento, de justificar que actuó en forma razonable o proporcional. Los indicios pueden ser, por ejemplo, las circunstancias en que se dieron los hechos, materia de controversia o los antecedentes de la conducta de ambas partes. Esto es lo que les decía, ¿no? Es las fotos que han habido elementos en los que yo puedo presumir, sí, pues no hay ningún elemento, pero con todo este ambiente, con estas cosas, sí, pues es un trabajador, ¿no? En circunstancias, no hay una prueba plena, pero hay indicios en los cuales yo puedo presumir que sí realmente le corresponde el derecho, ¿no? Y lo otro es que, por ejemplo, el empleador ya tenía 3 procesos laborales anteriores sobre esto, lo mismo, que no le han pagado utilidades, y ya le corresponde. Entonces, simplemente por antecedentes es un indicio, no hay una prueba, nada es como si fuera una prueba más bien el hecho de que haya tenido antecedentes sobre lo mismo y se le paga, ¿no? Eso es en cuanto a los indicios. Ahora, ¿cómo se va a dar la actuación probatoria dentro del proceso? Esto referido a que cómo se inicia y cómo van las partes a intervenir en el proceso. Primero, el juez va a determinar qué hechos no necesitan probarse, ¿ya? Dentro del proceso inicia ya dentro de la audiencia, pasada la etapa conciliatoria, se le invita a las partes a decirle, por favor, pónganse de acuerdo, van a llegar a una solución armoniosa entre las partes. ¿Hay alguna propuesta para decir que está pidiendo que pagues 10.000 por todo tu beneficio? ¿Vas a llegar a un acuerdo? No, señor, no llega a un acuerdo. Muy bien, se quebró la parte conciliatoria y empezamos el proceso. Y para empezar el proceso vamos a ver cuáles son los medios probatorios que han habido, que no han habido. Primero, una exposición clara, sin que tenga que ver temas normativos, jurídicos, legales, simplemente cuál es su pretensión, la parte demandada. Y la parte demandada también clara en qué corresponde su contradicción.
Después de, entonces, pues, a ver, ya, de lo que yo he escuchado, yo voy a ver qué es cierto, qué no es cierto. Que ya tengo convicción o no hay convicción de acuerdo a las pruebas que me han señalado. Entonces, el juez anuncia los hechos que no necesitan acción probatoria. Por ejemplo, yo considero, está pidiendo que este trabajador ha estado por el honorario, corresponde estar en planilla, nunca estuvo en planilla y le paguen todos sus beneficios. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a las pruebas que él me ha señalado, para mí no hay ningún problema, yo le creo en que sea trabajador. ¿Ya? Que si realmente se prueba que hay una relación laboral. Entonces, hay todos los medios probatorios para no cuestionar eso. Pero sí hay todavía dudas en cuanto al tema de vacaciones, en cuanto a si le corresponde o no el tema de gratificaciones, porque uno de los elementos para yo señalar que sí realmente hubo una relación laboral es que le pagaban, por ejemplo, gratificaciones. Si era un trabajador, si no era un trabajador, ¿por qué no se le pagaban gratificaciones? Pues ese fue un elemento, por ejemplo, para el juez para determinar, hombre, ¿cómo es suficiente para determinar que es un trabajador? ¿Por qué le pagan? ¿No? Ahora, pero lo que no sé es si salió de vacaciones, ya eso sí no sé. Entonces es un tema que hay que probar. Si salió o no salió, si hay que pagar la indemnización o no. Ya, entonces, el juez puede decir, no, para mí sí está probado que yo soy un trabajador. Entonces, él va a decir, tales hechos no necesitan actuación probatoria. Para mí está claro esto. Y me baso en tal prueba. ¿No? Él puede señalar eso. El juez anuncia los medios probatorios dejados de lado por estar dirigidos a la acreditación de hechos impertinentes y relevantes para la causa. A veces presentan documentación demandante, dicen medios probatorios, pero estamos hablando, por ejemplo, del tema de utilidades y presentan sus beneficios, ¿no? su carta, su liquidación, todo eso, porque no tiene que ver nada con las utilidades. Entonces, sí son medios probatorios, sí, pero en realidad no lo vamos a considerar porque no corresponden contra la pretensión que se está presentando. ¿Ya? Pues esa es la labor del juez. Se recomienda que el juez enuncie los hechos necesitados de prueba, y ahí el juez va a decir. Ahora, para determinar si realmente hubo una relación laboral o para ver si se han pagado las vacaciones, esto sí considero que debe de probarse. El juez enuncia las pruebas admitidas respecto a los hechos necesitados de actuación probatoria. No es que el juez ya diga, ya, pero esta prueba sí me va a servir para ver si hay vacaciones o no. Las pone primero a disposición de las partes para ver si va a ser cuestionado o no, si va a ser tachado, en otras palabras, si va a tener una cuestión de criticarlas. Eso se llama cuestión probatoria, ¿ya? Cuestionar las pruebas. Las partes pueden proponer, lo que justo les decía, cuestiones probatorias solo respecto a las pruebas admitidas. El juez dice, no, de estas 10 yo solamente utilizo estas 5. De estas 5, ya, les pongo acá delante a ustedes. ¿Las van a cuestionar o no las van a cuestionar? No, que ese trabajador es irrelevante, hay que tachar, no considero, ha salido por inconducta, ha habido un despido. No, porque es familiar. El trabajador que va a actuar como testigo es familiar directo de la persona, es su cuñado. Posiblemente puede ser tachado. Hay un rango de familiaridad muy cercano. Entonces esas cosas también pueden ponerse como elementos para cuestionar si es válido o no las pruebas. Y el otro, referido a lo que el juez entonces toma juramento, si es que estamos hablando de testigos o peritos, ¿no? A todos los que vayan a participar en esta etapa, ¿no? Y también a las partes para servir a que, como van a declarar, va a haber una declaración tanto del empleador y como del trabajador, que sean veraces en su declaración. Se actúan todos los medios probatorios admitidos, incluidos los vinculados a cuestiones probatorias. Ahora, puede ser que yo admito un medio probatorio a pesar de que lo ha cuestionado la parte y apele. ¿No? Eso también se puede dar. La actuación probatoria debe concluir en el día programado. Si la actuación no se hubiera agotado, puede continuarse entre los 5 días antes. Esto referido a que, como había varios testigos, ¿no? O había un perito, esas cosas, ¿no? Pero no es que haya muchos documentos por ver, ¿no? Eso normalmente sí se hace en el día, sí, no hay mucho por el otro.
Entonces hablamos de cuando tenga que intervenir terceros, la declaración de parte, la de testigos, la pericia. Después va a haber un tema de reconocimiento, ¿no?, de las partes, ¿no? ¿Reconoce usted que es trabajador, ha habido esto o no, qué labores realizaba? El empleador igual también su declaración, ¿no? Y de ahí la documentación que tiene que presentar. Los PDT, los boletas, la documentación que tiene el horario. Y entonces se le va a preguntar a cada uno, ¿por qué esa prueba es importante? A ver, diga usted, porque a veces dice, a ver, demandante, diga usted en cuanto a sus pruebas, por qué es la importancia, la finalidad que está presentando desde acá. Este documento es importante, doctor, porque con esto yo considero que para mí, con esto me daban órdenes, ¿no? Este memorándum es importante, me dieron a mí, yo no siendo trabajador, me dieron una carta en la cual me estaban diciendo el horario o la programación de trabajo de todo el mes va a ser esto. O sea, ¿por qué me lo dirigían a mí? Yo no era trabajador supuestamente. Sin embargo, me lo daban y yo tenía que cumplir con esas cosas. Con eso estoy demostrando que había un poder de dirección hacia mi persona y por lo tanto se está dando el elemento de subordinación del empleador con trabajador. ¿Ya? Entonces, eso normalmente se llama la organización de los problemas, donde el empleador o el trabajador va a señalar porque son útiles. Y eso sí corresponde o no, mientras tanto el juez va a estar anotando si le corresponde o no importante para poder ponerlas en la sentencia o no, o simplemente las escuchan, ya es un tema que considerar. Puede haber, es bien raro, pero esas empresas grandes que tienen problemas, ya muy complicados, que el juez puede pedir una inspección judicial, ¿ya? Normalmente de empresas, ¿no? Cuando ocurre, por ejemplo, hay un caso de accidente de trabajo, había un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y hay que verificar en la empresa si hubo los hechos como están narrando, entonces ya hay inspecciones, ¿no? U otras cosas que pueden haber. ¿Ya? Vamos a ver simplemente destacar cuáles son los elementos y les dejo ahí detallado en cuanto a la declaración de parte en cada una de las ocasiones de prueba que hay, la declaración de parte, los testigos, cómo debe ser el orden y lo que dice el código referente a ello. La pericia igual como instrumento facilitador para el juez para ayudar en cuanto a tomar una decisión para resolver el caso. Está obligado, como les decía, el empleador para ver el tema de extensión de planillas, ¿no? Puede hacer físicas, ahora más que nunca las electrónicas, ¿no? Y la presentación te pide el juez que cuando te llegue el advisorio que tú incluso puedas presentar un resumen, ¿no? Porque tú puedes presentar un resumen de cómo son las planillas, pero puedes presentar un resumen donde tiene que estar, son 15 trabajadores, 20 son por locación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los documentos, igual con todos estos que cosas pueden ser medios probatorios, estamos señalando cada uno de ellos, ¿no? También pueden ser documentos que me van a servir para que el juez cause convicción o no. Y lo último que hablamos es la inspección judicial. ¿Ya? La inspección judicial, como les decía, es un tema ya bien extremo, bien raro que ocurra eso. Les dejo para poner fin al tema del proceso que estamos viendo. Por lo general nosotros pensamos que un proceso judicial va a acabar cuando ya tiene sentencia, ¿no? Tiene una sentencia favorable o desfavorable. No necesariamente es así, ¿ya? Tenemos en la norma que determinar que hay distintas formas fuera de la sentencia en las cuales se va a poner fin al proceso, ¿ya? Es muy fácil, aquí entenderlo va a ser muy rápido. Me parece que 30 a 40%, conversaba con un juez hace poco, que tienen esta forma de conclusión referida a la conciliación, ¿ya? Pero hay dos que hay que tener en cuenta, ¿ya? Una conciliación referida que se da dentro del proceso. Hay una etapa que veíamos que era una audiencia de conciliación, se invita a las partes y dice
Hay una solución que usted le debes 10, el otro dice ya, pero me pagas, te doy ahorita 7. ¿Estás de acuerdo o no de acuerdo? Yo no estoy negando que te debo, pero solamente tengo 7. El otro, como quiere liquidez, le da 7. Quedamos 7.500, ahí quedó. 7.500, llega un acuerdo y ahí quedó todo. No se ve el tema de fondo, no se ve nada, simplemente un acta en el cual se determina que llegó a un acuerdo conciliatorio entre ambas partes. ¿Ya? Esa es la conciliación. Ese es el que se da en la audiencia. Eso no quita que durante el proceso pueden las partes conciliar, pero extrajudicial. ¿Ya? En un conciliador privado, ¿no? Las partes llegan a un acuerdo igual y el proceso, el resultado, el acta de conciliación, se le hace llegar al juez y con eso se pone fin al proceso también y vamos a ver la transacción. Ahora, yo sé como empleador que debo plata, no le pagaba las TS y simplemente lo que falta es darle su carta de despido, ¿no? Su carta de autorización para que vaya al banco y con eso pueda retirar su plata y pagarle la CTS del último mes. Ya me llevó a juicio, el juez y el abogado me ha dicho, ¿sabes qué? Mejor pagas, ¿qué es eso? Solamente que de 400 soles lo que debes y darle su carta y se acabó. Sí, mejor paga. Allanamiento. Allanamiento en el sentido de que yo estoy de acuerdo, afirmo lo que él está pidiendo es cierto, ¿no? Yo digo que sí es cierto y voy a tener que pagar. Ahora, eso no quita el hecho de que igual va a haber un pronunciamiento, ¿no? Igual va a haber pronunciamiento, el juez se va a pronunciar sobre el tema. ¿Dónde entonces, cuando estamos hablando del allanamiento? Donde el demandado asume que sí es cierto lo que está pidiendo el demandante y lo va a tener que cumplir. ¿Ya? Se allana, se asume, acepta que sí la pretensión es válida y va a tener que cumplir. Es un cuanto al allanamiento. ¿Ya? Reconocimiento de la demanda, distinto al allanamiento, es que sí, pero no en cuanto a la forma, es decir, no al monto. Por ejemplo, le corresponde el tema de, no sé, gratificaciones, no le he pagado, ¿no? Pero igual el tema de cuando no, yo le pago la mitad, falta la mitad, ¿no? La transacción que le decía que también puede ser fuera de la conciliación que existe en la conciliación extrajudicial y después es conocimiento al juzgado. Bien raro, pero ocurre el desistimiento por parte del demandante. ¿Ya? Normalmente ocurre cuando se ponen de acuerdo, le dan la plata y le dicen ya, te voy a dar la otra mitad, pero cuando te prestes un escrito de desistimiento del proceso. En realidad no es lo mismo que la conciliación o la transacción, no tiene sentido. Y esto sí, lamentablemente es un porcentaje alto en nuestro país porque es un proceso, el proceso es largo, es tedioso, tiene que estar con un abogado, tiene que estar tras del proceso. Entonces muchas veces ocurre el abandono cuando, por ejemplo, no hay audiencia, se archiva, ¿no? O por falta de asesoría, de repente no hay asesoría, no ocurre tal vez por abandono del proceso. ¿Se acuerdan que les decía que puede haber la audiencia y que pasaba la audiencia y no fueron las dos partes, sino se puede archivar? Es otro tipo que sin asistencia de las partes por segunda vez, o sea, la segunda vez hubo una primera y el demandante, y no asistieron los dos, el demandante, y se archivó, pero el demandante puede decir, oye, ¿sabes qué? Que no se archive, dame una oportunidad. Pero a la segunda otra vez faltaron los dos y ahí sí se archiva definitivamente. Por eso estamos en inasistencia de las partes por segunda vez a cualquiera de las audiencias programadas en primera instancia. Y en los procesos ordinarios y abreviados, inasistencia de ambas partes a la audiencia de conciliación o la audiencia única y no solicitud de nueva fecha en el plazo de 30 días. Pasados 30 días no solicitó, se archiva. Doctor, una consulta. ¿El abandono es igual que 3 meses? O sea, si no se da impulso al procedimiento o algo así. Laboral no hizo. No, entonces, ¿cómo considero que abandonan las partes? Digamos, si yo presento mi demanda en esa fecha y dentro de 3 o 4 meses me programan, o sea, cuando no voy definitivamente a la audiencia y hasta la segunda audiencia, ¿de ahí considero que es abandono o...? No, va a salir una resolución de archivo. Ah, de archivo. Sí.
hay una resolución de archivo porque no pidió reprogramarlo. O pidió reprogramarlo y faltó. Sí. Son 30 días, justo conversamos con su compañero. Hay 30 días para pedir, ¿no?, la reprogramación. ¿Qué pasa? No está claro si son 30 días hábiles o son 30 días calendarios. O sea, ahorita no hay consenso para eso, ¿no? Por ejemplo, es un tema que depende del juzgado de la sala. El procedimiento igual acá les dejo para el tema de la conciliación, ¿ya? El juez es supuestamente imparcial y las partes no se graban, no hay video, no hay nada, justamente para que puedan claramente decir yo sí le debo, pero te voy a pagar 7. Al final no se ponen de acuerdo, ¿no? Y eso no está grabado. Y eso no quita que si no se pusieron de acuerdo, empieza la grabación y empieza el proceso y digan, no, yo no te debo. Bueno, pero hace un ratito tú me dijiste que sí me debías, pero no me puedes pagar 10 y no me puedes pagar 7.500. No, eso ya pasó. Esta etapa ya pasó. Entonces, justamente por eso que no es un tema de reserva entre las partes, no se graba. Eso depende del juez y del tipo de argumento que pueda tener la parte demandada. Lo ideal es llegar a un acuerdo. Ahora, si es flagrante que se debe, el juez le va a pagar y el juez le va a decir que le paguen todo. Igual repetir para el tema de la transacción, la conciliación. El abandono no te estoy señalando ahí justamente el procedimiento, ¿ya? De ahí justamente la primera vez, la segunda vez, ya justo lo que coordinamos. El allanamiento que ya les explicaba, el reconocimiento, el desistimiento, igual, ¿no? Hay algunas formalidades, ¿no?, que tienen que legalizar la firma, ¿no? Para ver que no le estén pidiendo solamente el abogado, ¿no? Eso es lo que se está poniendo ahí. En clases de desistimiento hay que dejar un poquito, que puede ser que uno se pueda desistir de un acto procesal y otra cosa es de la pretensión. La pretensión es cuando yo digo ya no quiero llevar el proceso, no, hasta ahí no me quedo. Y el otro es de un acto procesal, por ejemplo, yo apelo y digo no, ya no quiero apelar, me desisto de la apelación. Ya, entonces, eso lo puede hacer tanto el demandante como el demandado, ¿no? Entonces, no he apelado erróneamente, no debía apelar. O considero que sí, ya soluciono una vez el problema, ya no quiero, ya voy a pagarle, pero ya no apelo. ¿Ya? Entonces, eso lo puede hacer cualquiera de las partes. Por eso ahí es del acto procesal, puede ser de un acto procesal. ¿Ya? En cuanto a la sentencia, les estoy dejando ahí la parte de las facultades y la parte formal, ¿no? ¿Qué es lo que se considera importante en la sentencia? Principalmente para evitar el tema de la invalidez, los vicios, las utilidades, siempre la sentencia tiene que estar relacionada con el probatorio y una debida motivación. Si esos dos mínimos criterios de una debida motivación existan medios probatorios para poder triunfar, vamos a tener problemas en que pueda ser impugnado, ¿no? O que se vaya a buscar en segunda instancia que se cambie el sentido, ¿no? Hay algunos temas importantes referidos a que la sentencia tiene que pronunciarse por todos los hechos que ha sido solicitado, los que están en la pretensión. Se ha pedido A, B, C, D, el juez tiene que decir que te doy A, pero no te doy B, no te doy C, ¿ya? Entonces, así esté a favor de uno de ellos, por los otros también tiene que pronunciarse, ¿ya? Y también no puede pronunciarse más de lo que ha pedido. Estamos hablando de ella de problemas de extrapetita y intrapetita, que son los términos legales que se utilizan cuando hay una resolución, cuando resuelve más allá de lo que pidió, o sea, más allá de la pretensión, extrapetita, menos de lo que pidió, intrapetita. ¿Ya? Son elementos formales que se utilizan en el medio judicial.
debe indicar si la demanda es favorable o no, y si es parcial, puede ser fundada en parte, ¿no? A sí te doy, pero B no te doy, porque eso es fundada en parte, ¿no? Tiene que establecerse realmente cuáles son los derechos y si es que incluso se puede determinar la suma. Cuando la suma no es el monto que corresponde. Acuérdense que la sentencia tiene que tener también elementos de que sea exigible, por eso tiene que estar ahí determinada suma determinada ya algún monto, a menos de que diga pues se determinará con apoyo de un perito judicial, no un perito ya, eso también es raro que se dé, pero de todas maneras se puede dar esos casos, ¿ya? Justo lo que les comentaba, que hay fallos con carpetita o carpetita, que son más o menos, ¿no? Y que se pronuncie en cuanto al monto de la liquidación, ¿no? Tanto puede ser de las remuneraciones que se dejaba de pagar, las cosas que se dejaban de pagar, que incluye también los intereses, ¿no? Las costas, tienen que pronunciarse por todos los elementos. Acá ya estos son temas formales que se puede dejar simplemente para que lo revisen. Simple recuerden que en la siguiente clase me parece que de acá a la otra tenemos clase otra vez, vamos a empezar, ¿ya? Que no nos va a pasar bien para el otro, pero vamos a ver. Referido a que cuáles son los medios impugnativos que se presentan dentro del proceso. ¿Se acuerdan que en su momento decíamos que podemos apelar, podemos una sentencia? Acá estamos viendo, ¿no? Cuáles son los efectos de cada uno de ellos, la apelación y nulidad, la casación también, pero los recursos que son la reposición, la apelación, la queja, si quieren, lo podemos ver con tranquilidad así. Pero por lo general, la oposición tacha y nulidad, digamos que son internos, donde a nivel, simplemente a nivel de juzgado se pide que haya un cambio de criterio, ¿no? Ya, es bien difícil que el cambio de criterio. Entonces es bien difícil, bien complicado. Se ha sido por un error de ellos. Eso sí puede ser, no por números, no por números o por En el caso, por ejemplo, que fuera una medida cautelar que revocaba la de primera y había un voto singular adicional. Cuando sacan una resolución archivándola porque la persona que trabajó vio el voto singular. El voto singular que decía confirmar y dijo, a mí no se ha confirmado, archívese. No, nulidad. No, ahí no hay apelación a la nulidad. Diría el toque, ¿no? Ahí sí. Además, de repente oficio lo hacen porque se han dado cuenta ahí. Sí, la persona sí fue lo mismo. Sí. En este caso sí. Ahora, si van a presentar un recurso a nivel de juzgado de primera instancia, yo no recomiendo la reposición. Sabemos que la reposición siempre es a decretos, cosas de mero trámite, ¿no? Por lo general es apelación, pero a veces muchos se piden la nulidad. Ya hay muchos colegas que veo que presentan la nulidad a nivel de juzgado, ¿ya? Tener mucho cuidado. Y sí, una recomendación en sentencias, cuando por ejemplo dice fundada o fundada en parte y no está un extremo bien claro, como dice su compañera, del monto, o que debería ser una cosa y le dan otra cosa, a pesar de que es favorable, apélenlo, ¿ya? Apélenlo, no pidan reposición, ni he visto que piden nulidad, reposición. Apélenlo porque el juzgado ya no lo va a hacer. Ahora, es cierto, sobre todo en ejecución, ya en ejecución si hay unos casos donde piden, oye, pero el monto está mal, hay que pedir tal cosa, el perito dice tal cosa, los devengados están mal calculados, ¿no? Entonces ya es un criterio que toma el perito se ha confundido, es flagrante el error del perito, pero sin embargo el juzgado dice apruébese. Entonces el problema no es el criterio del juez, sino el problema es el perito. Dice, no, pero ha calculado, en vez de poner 100 ha puesto 1000, pero ya lo aprobó. Cuando ya lo aprueba el juzgado, así diga 100 y se haya confundido, lo tiene que pagar. Entonces dice, no, se ha confundido solamente en eso, ¿para qué voy a apelar? Simplemente le voy a decir, oye, ¿sabes qué? En vez de que diga 100 y tú le has puesto 100 y era 100, él ha puesto 1000.
¿ya? Yo estoy de acuerdo que sí tengo que pagar, pero en vez de un número más sería un cero. Mentira, ¿ya? Así se ha equivocado y así el abogado de la parte demandante va a hacer que se pague sus 1000, no va a hacer que se pague los 100. ¿Por qué? Porque va a decir que es cosa juzgada, que no se puede cambiar, es bien complicado. Muchachos, lo más recomendable es apelen. En esos casos sí apelen, sí o sí. ¿Ya? Porque hay un error, cositas así. El juez incluso hasta sabe que de repente sí es un error, pero tiene una presión del demandante, decir que ya es cosa juzgada, que ya lo que aprobaste, entonces es un problema eso. Entonces el juez simplemente se lava la mano y dice, ¿lo apelaste o no lo apelaste? Si yo me equivoqué, me puedo equivocar, pero hay alguien que lo puede resolver, quien es de arriba, apelo. Y si no lo apelaste, es un problema. Ya es pelearte con el juez, es un problema. Y simplemente el juez se quiere lavar las manos. Entonces ahí es un problema. ¿Ya? Al final tienes que pagar 100 y por no apelar, pues tienes que pagar los 1000. Claro que eso después es quejar al juez y todo eso, pero al final es un problema. En detalle, por eso les digo que les dejo, en detalle cada uno de ellos les estoy poniendo. ¿Ya? Cuando se aplica, ¿no? La reposición, la corrección, la aclaración, ¿no? Cuando hay un error, normalmente utilizan cuando hay un error justamente de estos términos que utilizan sobre todo en sentencias, ¿ya? Cuando hay sentencias y digo, no, pero eso es simplemente para aclarar, no era la norma que utilizaba, sino utilizaba otra norma, o el número no era correcto, pero aclarar, no busquen aclarar en sentencias, apelen, porque si no, van a tener problemas. Nunca aclarar en sentencias, ¿no? Porque al final es su criterio, depende de su criterio. Es bien difícil, ya, bien complicado que un juez cambie las sentencias en una relación. Bien complicado, bien difícil. De repente uno por ahí habré visto, bien complicado. Pero no muchachos, nunca, ni aclaración, ni corrección en sentencias, nunca, apenas. Ahí te vas a garantizar que sí realmente va a salir lo que tú estás buscando, ¿no? Porque después de que presentaste la aclaración, pero doctor, ¿cuál es el problema de presentar la aclaración? Que después pido la nulidad de la aclaración, ya no puedes pedir la aclaración, ya pasó el plazo. Ese es el problema, que dices, no, pero hay la segunda instancia para poder hacerlo. Sí, pero eso ya fue en el tercer día o en el quinto día, entonces ya no puedes hacerlo. Entonces apela, es lo mejor que puedes hacer. Te demorarás un poquito más, pero tienes la seguridad de que va a pasar. Vas a tener un fallo favorable a tus intereses. ¿Ya? Sí o sí. Otra cosa, cuando no hay sentencia, yo sé que está mal, pero pruebe, ¿ya? Y por ahí me ha pasado que sí, desde ejecución, cuando no hay sentencia, yo sé que está mal, pero a veces el juez sí lo hace. Cuando se ha confundido o alguna cosa así, puedes pedir aclaración, nulidad, ¿no? Pero no le pides nulidad, porque tú le estás pidiendo. ¿Ya? A veces los jueces son hasta tan orgullosos, ¿ya? Sabe que hay algo mal y no lo va a hacer. Entonces pide que se anule de oficio. Porque el código señala que puede emitirse una resolución de nulidad de oficio. El juez tiene la facultad de que pueda anular la resolución. Pero también de parte. Pero el juez, porque lo ha pedido el otro y me va a decir que yo me he equivocado, no lo hace, no lo cambia. Pero tú lo pides, pero no le dices que lo anule porque tú lo estás pidiendo, sino que haga una nulidad de oficio. ¿Ya? Entonces, cuando le pides que haga una nulidad de oficio, ahí ya su criterio dice, bueno, vamos a ver, y esa nulidad, y ahí puede emitir una resolución de nulidad de oficio. Y eso no quiere decir que también igual puedas apelar. O sea, apelas, nulidad. Pero va a decir de repente su compañera está prohibida hacer dobles cosas, que no se puede apelar y que no se olvide al mismo tiempo, ¿no? Sí, pero cuando es un tema que sí no es muy relevante, que puede cambiar, ahí sí haz los dos. Después se va a dar cuenta, no va a conceder tu apelación, va a pedir una unidad de oficio y va a seguir con el proceso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, oye, si esto va a subir, te va a ver mal por esto, al final va a subir porque te
también hay llamados de atención de sala también al juez. Hoy que sí, que no, entonces se le llama la atención, estas cosas, o simplemente no le llama la atención, pero ya va a quedar un antecedente que hoy la sala, hoy esa jueza como resuelve, ¿no?